Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué hora usted está dispuesto a activar su dispositivo para recibir lo que con tanto amor, con tanto cariño y dedicación Vida TV se dispone a través de todo el personal que allí está inscrito, trabajando arduamente para hacerle comentarios acerca de lo que es de Dios. Comentario como el que hoy pretendo tener con usted en este momento, al que le he dado un nombre. Comentario que tiene que ver con la elección de Caín. La elección de Caín. Y todo esto es porque mm, permanentemente uno está como cristiano. eh, parece ser no. De hecho, hay una gran división en cuanto a las posiciones que hay de que si la salvación se pierde o no se pierde, eh, que si tenemos voluntad o esa voluntad ya no sirve para los efectos de salvación, que si la salvación, el hombre ya no decide, en fin, todo esto es producto pues de lo que es la teología, y de algún modo la teología es algo especulativa, puesto que nosotros somos creación y estamos tratando de entender al Creador. Estamos tratando de entender su plan. Gracias a Dios que Él nos ha dado a través de su palabra, dada por escrito inclusive, toda su voluntad, o por lo menos parte de ella. Creo más bien en esto último, parte de ella. Hablaba acerca de la elección de Caín, porque encuadrado en el comentario que antes les hacía, eh, hay una parte en las escrituras en la que a mí siempre me llama poderosamente la atención. Y esto tiene que ver con la paciencia de Dios, que tiene que ver con el amor de Dios, que tiene que ver con que Él nos creó a su imagen, y que esa imagen que está en los hombres no pudo ser a medias. Si nosotros fuimos creados a imagen de Dios, ese plan de Dios de invitarnos a, vamos a utilizar este término que me gustaría seguir utilizándolo porque esto tiene su explicación, triangular con Dios. Se ha hablado acerca de esta triangulación, de que Dios nos invita a participar desde Jesucristo, no a que nosotros tengamos un triángulo perfecto en Él, porque eso solamente existe en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es eterno, una relación perfecta, eterna. Pero Dios le plació crearnos a su imagen, varón y hembra nos creó. Entonces, Él nos invita, de acuerdo a lo que entendemos, a participar en esa comunión eternamente. Ahora, esa comunión eternamente no se puede ver, digamos que obstaculizada definitivamente, como que si existiera una posibilidad de que el plan de Dios, de que fuésemos partícipes de esa triangulación, esa comunión con Dios, eh, pudiera tener una debilidad tan grande que el pecado lo hiciera y se negara esa posibilidad. Yo no lo creo. Pero vamos al relato. Permítame utilizar la Biblia. Y en el relato, en el capítulo 4, aparece que Caín mató a Abel. Pero hay algunas cosas muy interesantes acá, donde dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Bueno, eso dijo ella. Después dio a luz a su hermano Abel. Vale decir que entonces Caín era el primogénito. Y aunque la primogenitura
Es un concepto que debemos estar utilizando posteriormente y entrando en detalle, porque creo que es de suma importancia la primogenitura. No lo vamos a tocar esta vez, mas sin embargo, como aquí está ya tan explícitamente, tenemos que mencionarlo. Caín fue el primogénito, pero no pasó sino algo muy desagradable que recogen aquí las escrituras. Y dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y del trabajo, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Tendría elección aquí Caín de la decisión que tomó de matar a su hermano? El Señor lo advirtió y le estaba diciendo, tú eres responsable de las decisiones que tomes. Ambos le llevaron ofrendas a Dios. Me llama mucho la atención esto, porque ambos reconocían que había una deuda de pecado, tanto Caín como Abel. Y ellos se habían enterado de lo que había pasado con sus padres, que fallaron y habían pasado algún tiempo, tanto que llegaron a, a analizar y a llegar a la conclusión de que había que llevar una ofrenda porque había un pecado pendiente, había una debilidad, ya habían manifestado alguna falla y se habían dado cuenta que no había perfección en ellos. Y me llama también la atención el hecho de que cuando Caín lleva la ofrenda, vio él, de alguna manera se dio cuenta de que él y su ofrenda no fueron agradables delante de Dios. Ahora, puede ser una explicación que diera Moisés cuando escribió esta parte, una, una interpretación del concepto que Dios tuvo acerca de la iniciativa de Caín, de que cuando llevó la ofrenda no le agradó su corazón ni tampoco el tipo de ofrenda. Pero pudo ser también el hecho de lo que ocurre, por ejemplo, en el libro de Josué, que cuando Josué iba a, a entrar a la tierra prometida, entonces se consiguió con un, con un príncipe, se consiguió con un personaje, o más bien con una persona en la que él lo vio que estaba decidido a participar de una guerra que se aproximaba, de una batalla, y ese no era más que un ángel que posiblemente estaba allí, se hizo ver, conversó con el mismo Josué y Josué le adoró y este ángel permitió que le adorasen. De manera pues que no era un ángel, sino una teofanía, según algunos teólogos. Y entonces él permitió que se le adorase, le mandó a quitar sus sandalias. En fin, eso tiene su explicación. Pero lo que quiero resaltar el hecho es de que debió haber presencia angelical en el huerto, donde estaba Caín, donde estaba Abel o allí fuera del huerto. Allí había presencia angelical y adoraban a Dios. ¿Qué le pasó a Caín? ¿Por qué decayó su rostro? Bueno,
ya había como un celo con su hermano, porque él se dio cuenta que la ofrenda que llevó Abel y la vida que llevaba Abel era mejor que la que él llevaba y la que él pretendía hacer al llevar esa ofrenda. Yo he creído firmemente desde hace mucho tiempo que, entre otras cosas, la falla de Caín cuando llevó la ofrenda es que él no tipificó lo que iba a pasar con los siglos con el Señor Jesucristo. Porque bien recoge de la ofrenda que llevó Abel, que Abel llevó de, de lo mejor que él tenía, del primogénito de su ganado, porque él era ya era un ganadero, y él llevó lo mejor. Si él llevó la oveja, bueno, llevó la mejor oveja, la más gorda, la llevó en sacrificio. Bueno, Caín ha podido hacer un pacto con su hermano y decirle: ve, yo te voy a cambiar las papas y la uyama y la yuca esta que tengo aquí. Vamos a cambiarla por esto, pero me vas a dar una buena oveja, por lo menos para copiarte. Pero no lo hizo y no dice que era lo mejor de las primicias que tenía como agricultor. En todo caso, más que la ofrenda misma, era el corazón que Dios estaba observando en Caín, que ya había entrado en celo con su hermano. Primero, no estaba tipificando la ofrenda. Segundo, se da por sentado de que ya ellos se habían dado cuenta de la condición de pecado en que estaban y que había un ser supremo al cual rendirle pleitesía, alabanza, adoración, y que tenían una deuda y que de alguna manera ah, debían satisfacer a Dios, y lo hacían por una ofrenda. Esa ofrenda aparece en las escrituras y ya sabemos nosotros que la tendencia a que o la proyección de esa ofrenda tenía que ver con el Señor Jesucristo, dada la promesa que Dios ya le había hecho y que se recoge en Génesis en el capítulo 3 versículo 15, donde ya se está prometiendo mediante esta expresión como prototipo de lo que sería el evangelio o el protoevangelio expresado en 3:15, que es la promesa de un descendiente de la mujer que heriría, que le daría por la cabeza a Satanás, debido a que fue el agente que introdujo el pecado en el mundo. Bueno, ya vimos pues qué pasó. Dios le advirtió y le dijo, y esto lo retomo nuevamente porque es muy importante: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Es decir, con más pecado se constituiría en el primer asesino y que mató inclusive a su hermano. El Señor le advirtió y le está diciendo: controla tu manera de pensar. Es muy importante, tomando ese punto de referencia escritural, es muy importante la manera en que nosotros tenemos que estar pensando. En una ocasión Pablo escribe a los de Filipo y les dice acerca del cuidado de la forma en la que nosotros estamos pensando. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto debemos pensar. Y lo que estaba pensando Caín no era precisamente nada de esto que les dije, que apuntó Pablo en su momento. Nada de esto. ¿Qué estaba ocurriendo? Estaban discurriendo por su mente una cantidad de sentimientos, una cantidad de emociones también, que lo llevarían a convertirse en un asesino de su hermano. Lo hizo, pero lo decidió él. Dios le advirtió, todavía existía la posibilidad de que no lo hiciera, que cuidara su manera de pensar,
pero lo hizo. Hoy, aunque la mayoría de los que pudieran estar viendo este programa no están planificando un asesinato, pero sí están siempre planificando cosas o pensando cosas que nos llevan al pecado. Y Dios lo que quiere es que nosotros nos detengamos, que tengamos nuestra manera de pensar apropiada, que hagamos que nuestra mente esté ocupada en pensamientos que tengan que ver con lo que es hacer la justicia de Dios, porque no le podemos echar todas las culpas al diablo. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad en cada decisión. Si Caín, el primero en convertirse en un asesino, Dios trató con él, Dios le advirtió, cuida tu manera de pensar, tienes que controlarte. Es que se puede controlar. Uno tiene y puede controlarse. Es que uno decide al fin y al cabo. Escuchaba precisamente ahora en la mañana un destacado predicador, defensor pues de la posición de Juan Calvino, acerca de la depravación del hombre, que no existe la posibilidad de que éste pueda en algún momento determinado decidirse por Dios. Estudiaba y leía, por ejemplo, el capítulo 3 de Romanos, en donde ciertamente la Biblia habla de que no hay justo y de que ni uno había entre los hombres, no ha habido justo. Y yo estoy de acuerdo con eso. Jesucristo dijo, no hay bueno ni uno solo. Bueno, vamos a descartar la palabra bueno, porque bueno solamente es Dios. Bueno es referido a que Dios es perfecto, de que Dios todo lo que hace cuadra, todo armoniza, todo es correcto, todo está en línea con su voluntad. Eso es lo bueno. Nosotros ni idea de que podamos hacer eso. Pero la Biblia señala, por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 6 y en el versículo 9, de que Dios conceptualizó o habló por lo menos de Noé, que era un hombre justo, que era perfecto en sus generaciones. Pero como hay una contradicción entonces, porque Pablo dice en Romanos 3, siendo inspirado, de que no hay justo ni uno solo. No hay contradicción. Es que cuando Moisés está escribiendo acerca de Noé, es que él era justo, sí, comparado con los de su generación. Porque si Caín y Abel, que fueron los primeros, ya estaban ofreciendo sacrificio, es porque ya ellos sabían que eran pecadores. Ya ellos sabían que había algo malo que estaban haciendo. Pero lo que me está hablando acerca, por ejemplo, de que si Noé era justo y Dios lo catalogó como justo, es que era justo comparativamente con respecto al resto de su generación. Esto me lleva a mí a concluir de que siempre hay una reserva. El hombre, eh, el hombre no es bueno. Usted y yo no nos podemos creer buenos. Por cierto, lo he dicho en otros programas. Ni usted ni yo somos buenos. No piense que usted es bueno, ni yo tampoco. Que usted es justo, ni que yo soy justo. No, no. Si Dios habló de ser justo, es de que existe una tendencia, todavía hay una reserva en el ser humano, dado que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios no nos pudo crear para que solamente el pecado le echara a perder todo. Todavía el hombre es muy poderoso. El hombre es complejo porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En nosotros, por ejemplo, a nivel espiritual, tenemos conciencia, tenemos la capacidad de tener comunión, de intuición. Y en eso de la conciencia, allí está un, una sustancia, allí está
un elemento que se llama fe, que se llama fe. Y si fe, esa fe está sujeta a leyes, porque toda la creación está sujeta a leyes. De eso mismo habla Pablo en el mismo capítulo en donde ha dicho que no hay justo ni uno solo. Yo creo eso. No hay justo ni uno solo, pero Dios habla de una reserva, de una posibilidad, como eh, em, aquellos quienes son descritos por Moisés en el capítulo 4 de Génesis, en el versículo 26, que hubo una generación después de Caín y Abel. Bueno, no otra generación, sino los siguientes hijos de Adán y Eva, entre ellos Set, y Set tuvo a Enos. Y a partir de Enos, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Si los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios, hay por esa reserva. No es que el hombre por el pecado queda imposibilitado de sumarse a la voluntad de Dios. No, Dios buscó la forma y lo que le queda al hombre es echar mano del elemento fe, de la sustancia fe. Porque el mismo Pablo en el capítulo 3 de Romanos lo dice. Me permiten ustedes y yo lo comparto porque es de suma importancia. Aquí en el capítulo 3 de la carta a los romanos, permítanme ubicarla, la tenía cuadradita por aquí, pero se me escapó y no le puse el separador correspondiente. Pero aquí dice en el capítulo 3, versículo 21, donde dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Aquí está. Ya el hombre no puede hacer nada que satisfaga a Dios y poder justificarse delante de él por cualquier tipo de pecado. Ya el hombre no puede hacer nada al respecto. Eso es cierto, verdad. Ya el hombre no puede hacer nada. A ver, mi querido amigo, mi querida amiga, mi hermano y mi hermana, usted no puede hacer nada para agradar a Dios. Porque si nosotros nos acercamos a Dios, lo mínimo que es por razones de que andamos buscando sus bendiciones. Por eso. Y eso nos lo tenemos que buscar bien ahí en nuestra conciencia. Por eso es que nos acercamos a Dios. En el mejor de los casos, es buscando sus bendiciones. Pero para los efectos de salvación, lo mínimo que podemos hacer, aun cuando estemos muertos en delitos y pecados, es echar mano de la reserva de la fe. Porque eso es lo que dice aquí el mismo Pablo, lo dice. Es cierto, no hay justo. Es necesario que Dios nos hubiese dicho, y está inclusive escrito, de que lo mínimo que necesitamos es ser justificados. Por eso es que necesitamos ser justificados por la obra de justicia que hizo Dios en Jesucristo su Hijo. Una obra de amor tan grande de entregar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para que ahora nosotros, echando el resto, mientras, esto es muy importante porque el tiempo juega papel fundamental, mientras el tiempo pasa y todavía nuestra conciencia no está cauterizada, porque tenemos conciencia y todavía la conciencia donde Dios está instalado, Él está pendiente para saber si nosotros le creemos o no a la provisión que Dios ha hecho en Cristo Jesús para que nosotros fuésemos salvos y participásemos de todo su plan maravilloso y volvernos a insertar en su macro plan de poder triangular con él después de las primeras cosas. Yo sé que estoy tratando un asunto que es bastante complejo, pero aquí lo dice la palabra del Señor. Dice
en el mismo 3 de Romanos, en el capítulo 3, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a fin de pasar por alto en su paciencia los pecados pasados. Y continúa y dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y entonces luego están los versos clave donde dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Lo único que le quedó al hombre es echar mano de la fe, que está intrínseca en él, que está intrínseco en cada hombre. Cada hombre tiene fe. No existe una fe dada de Dios para que se salve. No, la fe que Dios nos dio para que nos salváramos, nos la dio desde el principio, porque tenemos la responsabilidad de creer. Si el hombre no tuviera esa fe desde un principio, entonces Dios no se la exigiera desde un principio, como se lo dijo a Caín. Mira, ve lo que vas a hacer. Mira lo que vas a hacer. Y al fin el hombre decidió y mató a su hermano. Se enredó la vida. Entonces vino una maldición. Por cierto, de esa palabra maldición estaremos hablando en otra ocasión y explicando esas maldiciones generacionales de las que muchos hablan y de las que están establecidas en la Biblia, que recayeron, por ejemplo, sobre Caín, sobre Cam, la que hizo Noé sobre Cam, su hijo, y la repercusión que todo esto tiene. Entonces, pero volviendo otra vez a la parte donde que comenzamos, usted y yo tuvimos por la fe que Dios nos dio desde el principio, desde que nacimos nosotros tenemos fe. Ahí está. Solo que esa fe está a nivel del espíritu, es decir, a nivel de la conciencia. ¿Por qué? Porque con esa fe es que nosotros, según el plan de Dios, es que nosotros podemos ser creativos. Si nosotros, si nosotros no tuviésemos fe, entonces, ¿con qué íbamos a construir las cosas desde lo que no se veía? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora nosotros podemos creer. Ahora, ¿cuándo creemos? Creemos es a nivel del alma, a través de la mente, con la voluntad. Y en la mente, allí decidimos. Cuando decidimos y creemos, lo mínimo que podemos hacer es creer en el Señor Jesucristo, que fue el regalo dado de Dios en una acción de amor tan grande, que es la que nos permite entonces participar del plan de salvación. Participar del plan de salvación. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, entonces, a ver, me gusta esta parte y esto lo dejo ya para el final. Ya no podemos hacer nada. Lo único que estamos haciendo es ser justificados con un mínimo de acción de ser justo y comenzar a hacer las obras buenas de Dios por su grande misericordia. Las obras, estamos llamados a hacer las obras buenas, sí, pero las que son de Dios, porque ha pasado algo muy especial. Ya no podemos hacer las obras justas. Las obras justas las hacemos porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, porque hemos sido sellados por Dios. Dios se las arregló de tal manera que no bastaba con decir yo te perdono, sino que ahora el Espíritu Santo de Dios vino a sellarnos, a formar parte de nuestras vidas, para garantizarse Dios mismo que las obras que nosotros podemos hacer de aquí en adelante
sean las obras de Él. Y aún así, nosotros no hacemos muchas veces las cosas que Él quiere, sino las que nos da la gana a nosotros. Sin embargo, ya tenemos el sello del Espíritu Santo y por eso se habla de una vida de salvación en la que está involucrado una parte que se llama la santificación. Ahora nosotros necesitamos vivir la salvación, sí, ¿cómo? Activado en un proceso que se llama santificación, tomados de la mano con el Espíritu Santo de Dios, caminando y comenzando a hacer las obras que Dios quiere las que Él quiere que nosotros hagamos. No las que nos ocurre a nosotros, no, las que Él quiere, porque esas son las que van a tener galardones. Lo mínimo que hemos podido hacer nosotros en este tiempo es recibir a Jesucristo, echar mano de la fe, ya que por gracia de Dios hemos tenido el plan de salvación a nuestro favor. Y en la característica muy especial de la justificación, que tiene un carácter retroactivo. De esto estaremos hablando en un momento determinado, en el futuro. El carácter retroactivo de la justificación. Por eso somos nosotros salvos. Pero en cuanto a participar de los dones y de las bendiciones y esto, tenemos que comenzar a obedecer a Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. ¿Y cuánto del pecado está arraigado en nuestro ser? Hasta el punto de que comencemos cada uno a hacerle caso al Espíritu Santo de Dios, a caminar con Él, como caminaron aquellos hombres en el pasado, a caminar con Él, a disfrutar y a recibir las bendiciones que da o que emana de una vida de santificación, de ese proceso de santificación que es parte del plan de salvación, mientras vivimos aquí. Vamos a detenernos en el comentario porque de verdad que estos temas invitan a que uno siga extendiéndose y a dar mayores explicaciones, pero el tiempo no nos los permite, puesto no queremos sino que usted se sienta con el deseo de volvernos a escuchar, porque no le hemos absorbido mucho tiempo, sino que escuche después otras entregas que están saturadas de un gran deseo de ser nosotros instrumentos a través de los cuales, después de haber meditado y estudiado, entendiendo de que somos ministros de un nuevo pacto por la misericordia de Dios, estamos aptos para ayudarles a usted con el Espíritu Santo de Dios, ustedes y nosotros, a hacer entrega de cargamentos de ricas bendiciones como las que en esta oportunidad he querido compartir con ustedes. Que el Señor me los bendiga en sumo grado.